Este es prácticamente, y esto es importante señalarlo, el 68 no es lo que genera los movimientos armados revolucionarios por el socialismo en México. Se presentan desde años antes, y concretamente desde 1963, 1964, y con el asalto al Cuartel Madera, estamos viendo que eso se presenta desde antes del 68. Adelanto con las láminas. Pero en 1967 se van a presentar ya movimientos armados en Guerrero. La situación de Chihuahua deja de ser el foco, se queda un grupo activo que es el de Óscar González Eguiarte, y en 1967, por vías distintas, en la defensa de lo que sería la defensa de la voluntad popular en contra de los fraudes electorales, Genaro Vázquez crea la Asociación Cívica Guerrerense, que después se transforma en la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y en 1967 inicia sus acciones armadas después de ser secuestrado por un comando armado. Estaba preso en un comando armado, lo rescata de la prisión, y al mismo tiempo, prácticamente en 1967, Lucio Cabañas, después de una situación de represión, inicia una serie de acciones armadas, y entonces en Guerrero la guerrilla, los grupos armados ya se presentan desde antes de 1968. Nuestra actividad principal en la organización y en las brigadas era repartir propaganda. Y para nosotros repartir propaganda, de cuenta que era más fácil llegar a un banco y entrar y sacar el señor buenos días, veníamos por el dinero, sí, pase usted, nos echaban el dinero y nos salíamos tranquilos. Pero ir a una fábrica a repartir en madera, haz de cuenta que era lo más difícil. ¿Por qué? Pues porque la clase en el poder enfocó todas sus baterías, ¿para qué? Para que la difusión de madera no se llevara a cabo. Entonces, nuestra principal actividad, que como decía Oseas, que era el trabajo de educación y de organización, la clase se enfocó en tratar de detenernos. Bueno, llegó casos en donde en una fábrica nos mataron casi a una brigada. Obviamente hay jóvenes que lo que plantean es que queremos un socialismo. Sí vamos a luchar revolucionariamente, pero no estamos de acuerdo por seguir con las banderas del pensamiento marxista-leninista Mao Zedong, o con el pensamiento marxista-leninista en su versión de Stalin. Y la liga, y esa es una de las características fundamentales que la diferencian de todas, absolutamente todas las organizaciones armadas que se forman, es de que dice, pues podemos estar armados pero no pensamos igual. Es decir, no todas las organizaciones armadas, no todos los grupos guerrilleros caben dentro del mismo costal. Lo que está diciendo, nosotros queremos una revolución socialista, pero no nos deslindamos del mal llamado bloque soviético, de China y de la Unión Soviética. Y entonces plantea un modelo que en ese sentido es prácticamente sui generis aquí en México. 1970-1972, entre los grupos en los que participó el compañero que está, José Luis, que por ahí habíamos saludado, los grupos aparecen y prácticamente por la atomización de los grupos desaparecen y los van desintegrando. Hay una fuerte represión, y la represión, y esto es importante para el siguiente punto, es una represión de carácter policíaco. Es decir, llega la policía, te da guacanazos, te da los toques, te cuelga de los bigotes, te cuelga de donde más te duele, también de ese lado también te cuelga, y van desarticulando los grupos. Para prácticamente en 1972 la mayoría de los grupos armados que se habían formado, los grupos guerrilleros, ya habían desaparecido. Como grupos ya habían golpeado sus direcciones y estaban desintegrados. La Liga, un grupo de compañeros, empiezan a plantear en distintos grupos que era necesario coordinarse. Lo que no quiero repetir lo que dijo Laura, pero tengo que pasar por ahí, Laura, es que se coordinan y crean una liga. Por eso es liga, crean una liga entre los distintos grupos armados, pero además recordando lo que había sido de Marx y Engels, lo que era la Liga de los Justos, que es el primer antecedente del Partido Comunista. Es decir, antes de formar el partido vamos a pasar por una liga, es decir, por una coordinación entre los distintos grupos, y nos vamos a fusionar. A mí realmente pues no me pasó nada, porque como pueden ver estoy vivito y coleando, y tengo esa convicción todavía desde que salí. Cuando salgo del campo militar número 1 a los 2 meses, después de que logran rescatarme gracias a... dirán, ¿cómo saliste, pinche Guaymas? Porque sí está cabrón, ¿no? Pues, pinche Guaymas, a ver. Resulta que, no, y esto lo pueden ver en los periódicos, resulta que yo caigo el 5 de abril del 78, y exactamente del 5 al 8 de abril había una reunión de Amnistía Internacional en San Francisco, California, ¿sí? Y en esa famosa reunión
había más de 3,000 delegados. ¿Qué sucedió? Mi mamá se conecta, salgo en los periódicos yo en la tarde, como pseudoguerrillero José Mata Castillo, y llega una señora, la chismosa del barrio, y le dice: doña Graciela, mire, cayó un guerrillero. Y lo ve mi mamá y dice: ah, cabrón. A pesar de que no se me veía mi cara, nomás el puro cuerpo desnudo, de lado por supuesto, me tomaron la foto así, ¿no? Y estoy acostado en la plancha, no se me ve nada, nomás los brazos y las piernas. Y dice mi mamá: es el Álvaro. Y mis hermanos dicen: no, mamá, no es el Álvaro. Que sí, cabrones, que es el Álvaro, pues yo lo conozco, ¿cómo no? Que no. Pues ¿cómo que no? Mi mamá era muy cabrona, mal hablada, como debe ser las mamás. Dice: ¿cómo no, cabrones? Si yo lo parí, ¿cómo no lo voy a conocer? Y es cierto. Entonces mi mamá se deja venir otro día y llega aquí a México, se conecta con la hija de doña Rosario, y la hija de doña Rosario le habla a su mamá y le dice: mamá, acaba de caer el Guaymas, a ver qué puedes hacer por él. Bueno, se levanta doña Rosario en esa reunión de Amnistía Internacional en San Francisco y les dice a todos los delegados: queremos que hagan una acción urgente por un desaparecido, por una persona que acaban de desaparecer. ¿Quién es? Mario Cartagena. A los 2-3 días le llegan 3,000 telegramas al gobierno de López Portillo pidiendo mi presentación. Y a la hora de que salgo del campo, lo primero que llego con doña Rosario, le digo: doña Rosario, quiero dar un testimonio de que yo vi en el campo militar a compañeros vivos. Va, chingue a su madre, y va por Pepe Rebeles, y otro día, un sábado, habla. Y el lunes, el domingo sale: en el campo militar hay desaparecidos vivos, el Guaymas. Chingue a su madre. Yo todavía no lo veía el proceso, pero el lunes en la mañana me dicen: Guaymas, te hablan a locutorios. Ah, yo voy muy baboso, ¿no? A locutorios. Locutorios es un lugar donde te entrevistan los abogados. Y me meten, y chingue a su madre la Federal de Seguridad. Ándele, puto. Agárrenlo, me llevan y al campo. Ahí sí, la verdad, ahí ya sentí más miedo. ¿Por qué? Pues porque cuando estás en el campo ya estás perdido, ¿no? Y de repente sales libre. Y pues, ay, qué alivio, cabrón, ya la hice, cabrón, ¿no? Pero de repente que te vuelvan a llevar a ese pinche lugar, no, yo iba, si nomás porque no había desayunado nada y ni había cenado, llegué bien, la neta. Es decir, hay grupos armados que en el fondo tienen posiciones de clase que sirven más a la burguesía que al mismo proletariado, deslindándose de grupos armados que en aquel entonces aparecían, que ponen bombas, y dice uno: bueno, pues pones una bomba, ¿y eso qué significa? Pues ya un triunfo del proletariado porque quemamos un almacén. ¿Y eso para qué sirve? Pues no, pues es que es el socialismo, que la lucha, pues eso no sirve para nada. Y entonces nos vamos a encontrar que no todos los grupos armados, y esto es importante, no todos los grupos armados, por estar armados, políticamente tienen identidad. Realmente el trabajo de la organización fue ese, ¿no? La educación, la organización, y el Estado nunca lo va a permitir, ¿no? Por eso nosotros el clandestinaje, el armarnos. ¿O a poco creen que andar armado es fácil? No, cabrón, no, pues si traes el puto corazón así, o de repente que vas caminando y que se te para a un lado la pinche patrulla y se te queda viendo y tú: buenas tardes, y le tienes que hacer buenas, hijos de su puta madre, puta qué salvada me di, pensaba que me iban a detener, sí, y en eso era eras tu vida. ¿Por qué? Porque te agarran con el arma, traes una 9 milímetros, o el solo hecho de que ya estás, ¿cómo se llama?, identificado. En una entrevista que le hacen en Contenido a Miguel Lazararo, que es el principal represor en contra de nosotros, dice que en su mejor momento nosotros teníamos hasta 3,000 militantes. Yo sé que 3,000 militantes puede ser mucho, puede ser muy poco, pero si planteas que están distribuidos en 22 estados y con una prensa central, que están con una estructura revolucionaria, pues entonces sí te pueden presentar un riesgo relativo. En seguridad nacional se llama un riesgo relativo de mediano plazo. Es decir, pueden crecer y pueden ganar. Entonces, este era el riesgo que está presentando la Liga. Y la creación de la Brigada Blanca, solamente 13 compañeros llegamos a prisión, y cerca de más de 200 compañeros están desaparecidos en ese periodo. Entonces, ya hay 2 compañeros que ya no existen, de ellos uno lo volvieron a detener, está desaparecido, otro compañero ya falleció, y pues de los 11 que quedan, aquí tienen a 2 enfrente.